Muy buenos días, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio bíblico. En esta ocasión vamos a profundizar en los dos primeros pilares fundamentales, en los hitos y pilares de la Iglesia Adventista establecidos a través de la revelación del Espíritu Santo y el estudio de la Biblia por medio de los pioneros y de Ellen G. White al comienzo del movimiento adventista en el siglo XIX. Vamos a revisar primeramente lo que Ellen G. White nos advierte en relación a los fundamentos, pilares e hitos y cómo se iba a introducir un ataque y una nueva doctrina y una nueva teología y una nueva religión que iba a buscar destruir o cambiar aquello que el Señor nos entregó y nos legó a través de la revelación del Espíritu Santo a los pioneros y a Ellen G. White. Y así se conformaría una nueva religión, una nueva organización, la apostasía alfa y omega. Hoy vamos a revisar a quienes Dios les entregó las doctrinas y fundamentos de la Iglesia Adventista y en qué se fundamentan las doctrinas de nuestra Iglesia. Y puntualmente, cuál es el corazón y el fundamento del Evangelio eterno que predicamos en relación al mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Así que, hermanos, bienvenidos a este estudio y espero que sea de gran bendición y de edificación para ustedes y para todos aquellos que han de oír. Así que les pido ahora que me acompañen en oración para pedir al Señor la autorización para realizar esta labor. Dios les bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendito y exaltado sea su santo nombre. Santo, santo, santo Dios omnipotente. En esta tarde elevamos nuestra oración para pedirte perdón por nuestros pecados y puntualmente por los míos y suplicarte que nos laves en la sangre preciosa de Jesús. Borra nuestras iniquidades y bautízanos con tu Santo Espíritu. Te ruego que nos autorices a hacer esta labor y que nos guíes por medio del poder de lo alto y la sabiduría divina, tu Santo Espíritu. Permítenos mostrar a Jesús y su relación contigo, para que podamos entender en qué consiste el Evangelio y poder valorar el gran sacrificio que tú, Padre, hiciste por nosotros, entregando a tu único Hijo, tu unigénito, como Abraham a Isaac. Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos y te agradecemos por este don maravilloso del cielo que se llama Jesús. A ti y a Él sea la gloria, el reino y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces ahora vamos a comprender la relación verdadera que existe entre el Padre y el Hijo, entre el Dios eterno y su Hijo, el único engendrado, Jesús de Nazaret. Acompáñenme entonces en este estudio que nos llevará a profundizar en las Escrituras y en el Espíritu de Profecía. Y vamos a comprender la verdadera relación entre el Padre y su Hijo. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a continuar con el estudio y vamos a comenzar con el libro El Otro Poder, capítulo 3, página 28, párrafo 1 en adelante, y luego vamos a utilizar el libro Mensajes Selectos, tomo 1. Esto lo vamos a hacer para introducirnos a los dos primeros pilares de la fe adventista, que Dios reveló a los pioneros a través del estudio bíblico, por medio del poder del Espíritu Santo. De esta manera, a través del Ellen G. White, vamos a comprender cuáles son los puntos esenciales de la fe adventista y a quienes Dios les reveló esas verdades. Y es más, si es posible o si está abierta la posibilidad de que nosotros hoy cambiemos en algo aquellos pilares que Dios reveló a los pioneros. Dejemos entonces que Ellen G. White, a través de la pluma inspirada y de la revelación del Espíritu Santo, nos direccione en relación a cuáles son nuestros verdaderos fundamentos, pilares e hitos y a quienes Dios les entregó esta revelación. Los pioneros deben hablar, de manera que Ellen G. White nos indica puntualmente y nos destaca que son los pioneros quienes deben hablar en relación a nuestros fundamentos, pilares e hitos y doctrinas como adventistas. Vamos a leer esta página y este párrafo de la página 28, párrafo 1. Los pioneros deben hablar.
Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. ¿Cuál es? Él ha dicho que los muertos deben hablar. ¿Cómo? Sus obras siguen después de ellos. Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido, y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra. Avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno por uno, estos pioneros están desapareciendo. La palabra que me fue dada es: impriman nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado. De manera que Elena G. de White nos insta a revivir los escritos de los pioneros para levantar la verdad y nuestros fundamentos y doctrinas únicas como adventistas del séptimo día. Los adventistas tenemos doctrinas y verdades únicas que provienen de la Biblia y del estudio bíblico por revelación y dirección del Espíritu Santo, como lo dice Elena G. de White en la página 28, párrafo 1 del libro El Otro Poder, capítulo 3. Vamos entonces a el siguiente párrafo, tomado de la Review en Herald 25 de mayo de 1905, El Otro Poder, página 29. Manténganse delante de nuestro pueblo las verdades que son el fundamento de nuestra fe. Algunos se apartarán de la fe escuchando a los espíritus seductores y doctrinas de demonios. Hablan de ciencia, y el enemigo viene y les da abundancia de ciencia, pero no es la ciencia de la salvación. No es la ciencia de la humildad, de la consagración o de la santificación del Espíritu. Hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. De manera que aquí Elena G. de White nos insta a dejar que los pioneros hablen y nos indiquen cuáles son los pilares e hitos de nuestra fe. Y nos dice que esta temática debe ser puesta delante de nuestros hermanos constantemente. Pero también nos advierte que muchas personas iban a presentar otros temas como ciencia, como si fuese parte del Evangelio, pero no serán parte del Evangelio estos temas que van a presentar estas personas, y será una temática que no lleve a las personas a la santificación y a la salvación, o a la humildad, o a la humillación del yo. Entonces hoy en la iglesia adventista tenemos dos grupos que se han dividido. Un grupo que está exaltando y levantando la verdad del Padre y el Hijo y nuestros hitos fundamentales como adventistas, que nos separan y nos distinguen del resto de las denominaciones caídas que conforman Babilonia en el cristianismo, versus a un grupo de hermanos que se han vuelto al lugar santo y a levantar las verdades falsas, en realidad doctrinas falsas o el vino de Babilonia, que las iglesias evangélicas y católicas predican en ecumenismo. De manera que el adventismo se ha dividido en un adventismo nominal y ecuménico y en un adventismo histórico y fiel y verdadero, cuya base son las doctrinas que Dios le reveló a nuestros pioneros y a Elena G. de White. Y ese es el mensaje que debemos revivir y mantener ante la iglesia y ante el mundo. Permitamos que los pioneros identifiquen la verdad. Cuando el poder de Dios testifique acerca de la verdad, esta permanecerá para siempre como verdad. No debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán hombres cuyas interpretaciones de las Escrituras les parecerá la verdad, pero no será la verdad. Dios nos ha dado la verdad para este tiempo como fundamento de nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado qué es la verdad. Se levantarán uno y otro con nueva luz que contradecirá la luz que Dios ha dado con demostraciones de su Santo Espíritu. De manera que si nosotros contradecimos algún punto de la verdad adventista que Dios nos ha dado a través de la revelación del Espíritu Santo por medio de los pioneros y Elena G. de White, estamos cometiendo un grave pecado, y es espiritismo. Es una oposición al Espíritu de Cristo, por lo tanto es un espíritu anticristiano. Debemos sacar todo vestigio de espíritu anticristiano en nosotros, comenzando con el pecado y el yo, que nos lleva a tergiversar las verdades y a
imponer nuestro yo por sobre la revelación de Dios a los pioneros y a estas personas santas. Debemos entender que para recibir la revelación de Dios, como se la dio a los pioneros, nosotros debemos ser limpios, emblanquecidos y purificados, como lo profetiza Daniel capítulo 12, versículos 9 y 10. Esos limpios, emblanquecidos y purificados son los pioneros de la fe adventista y Guillermo Miller. Y para que Dios nos dé esa sabiduría y esa revelación, debemos tener la misma moral y la misma santidad de la cual ellos gozaron, incluyendo en esto, por supuesto, a Elena G. de White. Continuemos con el siguiente párrafo. Todavía viven unos pocos que pasaron por esta experiencia obtenida al establecer esta verdad. Dios ha sostenido con amor la vida de ellos para repetir y repetir, hasta el fin de sus vidas, la experiencia por la cual atravesaron, así como Juan el apóstol, hasta el mismo fin de su vida. Y los portaestandartes que cayeron por la muerte han de hablar por medio de la impresión de sus escritos. Se me ha instruido que de esta manera se oirá su voz Han de dar su testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. El otro poder, página 32, párrafo 1. La página 32, párrafo 2 nos dice lo siguiente. No recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Por eso es importante que entendamos cuáles son nuestros puntos esenciales de la fe adventista, nuestras doctrinas verdaderas, lo que Dios nos legó y nos reveló por medio de los pioneros y Elena G. de White, su mensajera. Porque no debemos recibir a nadie que contradiga algún punto de nuestra fe en lo que Dios ha revelado a los pioneros. No se puede contradecir ni desechar ninguna luz esencial para la iglesia adventista que Dios entregó a su pueblo por medio de los pioneros. No recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Reúnen gran cantidad de textos de las Escrituras y los apilan como prueba de las teorías que sostienen. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 50 años. Mientras las Escrituras sean la palabra de Dios y deba ser respetada, si la aplicación de ellas modifica siquiera un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, se comete un gran error. El que haga tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de Dios. Preach the Word, tomo 5, de 1905, El otro poder, página 32, párrafo 2. Ahora vamos a revisar el libro Mensajes Selectos, tomo 1. Vamos a leer la página 235, párrafo 2 y párrafo 3 del capítulo 25 de Mensajes Selectos, tomo 1. Como pueblo, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios. Pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios. He sido instruida por el mensajero celestial de que parte del razonamiento del libro Living Temple es malsano y que ese razonamiento descarriaría la mente de aquellos que no están plenamente establecidos sobre los principios fundamentales de la verdad presente. Aquellos que no conocen verdaderamente la verdad presente y el mensaje adventista original corren el riesgo de ser extraviados por la nueva teología introducida por la apostasía alfa y omega, como Elena G. de White nos habla y nos detalla y nos da testimonio de cómo se origina la apostasía en la iglesia adventista, comenzando con el libro Living Temple y el Dr. Kellogg, y ella le llamó a eso la apostasía alfa, y su continuación y finalización es la apostasía omega,
que es la que estamos viviendo en estos últimos 100 años de la Iglesia Adventista, y que nos tiene sorprendidos y pasmados al ver hasta dónde está llegando nuestra iglesia para abandonar la verdad que Dios nos dio. He sido instruida por el mensajero celestial de que parte del razonamiento de Living Temple o templo viviente es malsano, y que ese razonamiento descarriaría la mente de aquellos que no están plenamente establecidos sobre los principios fundamentales de la verdad presente. Es por eso que debemos presentar, como decía Ellen G. White, constantemente delante del pueblo cuáles son nuestros principios fundamentales y pilares e hitos que nos hacen lo que somos, adventistas del séptimo día. Nosotros no somos adventistas por un nombre, eso sería nominalismo. Nosotros somos adventistas por lo que creemos y por lo que hacemos. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Introduce aquello que no es nada sino especulación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Eso es lo que Kellogg estaba atacando en el libro Living Temple. Estaba especulando, filosofiando, teorizando o teologizando sus ideas en relación a la personalidad de Dios y en dónde está su presencia. Y todo esto lo hizo o lo desarrolló Kellogg tomando la cita de la hermana White, descontextualizándolas, sacándolas de contexto y dándole su propia interpretación. ¿Qué puntos esenciales de los escritos de la hermana White Kellogg manipuló y sacó de contexto? Aquellos que hablaban de los tres poderes del cielo o de las tres personas celestiales de la deidad. El Padre, que es nuestro único Dios verdadero, como lo vamos a ver. El Hijo, que es Dios por ser Hijo engendrado del Padre. Y el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, la presencia de Dios. Pero los trinitarios están hablando de un tercer Dios como el Espíritu Santo. Y esto comenzó en la Iglesia Adventista con el Dr. Kellogg, quien torció los escritos del Ellen G. White, descontextualizándoles y dándoles él mismo su propia interpretación basada en lo que él creía. Eso es lo que el Ellen G. White nos está advirtiendo que Kellogg comenzó a hacer. Es decir, especular en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Continuemos ahora con lo que Ellen G. White nos advierte en relación a especular con la personalidad de Dios y su presencia, que es su Espíritu Santo. Nadie en esta tierra tiene derecho a especular sobre esta cuestión. ¿Sobre qué cuestión? Sobre la personalidad de Dios y su presencia. Nadie en esta tierra tiene derecho a especular sobre esta cuestión. Mientras más se discutan las teorías fantásticas, los hombres sabrán menos de Dios y de la verdad que santifica el alma. El siguiente párrafo, el siguiente texto, nos dirige a Mensajes Selectos tomo 1, página 238, párrafo 3, donde Ellen G. White nos profetiza el cambio de la religión en el adventismo, el cambio de religión en el adventismo, al cambiar los fundamentos, pilares e hitos de la fe adventista. O sea, si nosotros cambiamos nuestras doctrinas, dejamos de ser adventistas, porque reitero, como dije hace unos minutos atrás, no somos adventistas por un nombre, eso se llama nominalismo. Somos adventistas por lo que creemos. Nuestras doctrinas nos diferencian de las demás iglesias y además las obras que debemos realizar en relación con la obra del tercer ángel, la obra médica misionera. Y eso está íntimamente relacionado al ministerio de Jesús y al ministerio de los apóstoles, y con ello también al ministerio de los pioneros y del Ellen G. White. Eso es lo que nos constituye cristianos y por ende adventistas del séptimo día. No un nombre, sino que nuestra doctrina, nuestra doxología y nuestras obras. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Entonces la apostasía se trata de eliminar o de abandonar los pilares, los fundamentos y los hitos que Dios nos dio en los primeros 50 años de la Iglesia Adventista. Esa es la apostasía alfa y omega. Y la especulación en relación a la personalidad de Dios y en dónde está su presencia.
el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios, en su sabiduría, ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Eso es apostasía, abandonar la luz que Dios nos dio del cielo. Y eso es Babilonia. Elena G. de White, en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo 39, nos dice que Babilonia es toda iglesia que rechaza la luz que Dios les envía del cielo. Por lo tanto, si la iglesia adventista en su generalidad está rechazando los principios fundamentales, pilares e hitos que Dios nos dio por medio de su Santo Espíritu a los pioneros y a la hermana White, entonces, hermanos, somos Babilonia y hemos dejado de ser iglesia adventista del séptimo día. Porque lo que Dios nos ha revelado por medio de los pioneros y nos ha entregado por medio de los fundamentos, pilares e hitos, son las bases que fundamentan el Evangelio eterno del mensaje de Apocalipsis 14. Entonces dice, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual, teología, filosofía. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Por lo tanto, al cambiar nuestras doctrinas se ha cambiado la religión y se ha levantado una nueva organización en la cual prima la filosofía y la teología, que es lo que ha llevado a los adventistas a tergiversar la verdad que Dios nos dio por medio del Espíritu Santo de Cristo y por medio de la revelación del Espíritu Santo a través del estudio bíblico de los pioneros y la hermana White y a través de revelaciones directas de Dios Cristo a Elena G. de White por medio del Espíritu Profecía. De manera que lo que tenemos hoy como iglesia adventista es una falsificación y no es verdaderamente adventismo, sino vino de Babilonia disfrazado de adventismo. Babilonia disfrazada de iglesia adventista. Esto lo hemos leído en Mensajes Selectos, tomo 1, página 238, párrafo 3, donde se nos indica que cuando venga la tormenta, cuando venga la prueba, cuando vengan las plagas, la estructura, la organización será destruida por Dios, como lo fue Jerusalén en el año 70. Salid de ella, pueblo mío. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Pregunta Elena G. de White. Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esta verdad? Mensajes Selectos, tomo 1, página 239, párrafo 1. Debemos rechazar todo aquello que no esté en armonía con la verdad bíblica que Dios nos ha revelado por medio de los pioneros. Y vamos a comprender entonces cuáles son los dos primeros fundamentos e hitos de la iglesia adventista. ¿Por qué es importante que los entendamos? Porque esos dos hitos fundamentan toda la base del Evangelio y de las doctrinas adventistas. Pero también es importante que los entendamos porque esos dos pilares serían atacados, el primero y el segundo. Por eso es importante que lo conozcamos. Y por eso se los presento en este estudio y en esta predicación. Dice Elena G. de White en la página 241, párrafo 1 de Mensajes Selectos, tomo 1. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce y el pastor Hiram Edson y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido.
Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde la noche y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia, hablando de los pioneros, a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión. Y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo, 1844, hasta cuando entremos en la ciudad de Dios en el futuro, me fue aclarada y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Mensajes selectos, tomo 1, página 241, párrafo 2. Entonces la mensajera nos corrobora que los pilares, fundamentos e hitos, nuestras doctrinas, fueron entregados por Dios a partir de 1844 al pastor José Bates, esposo de la hermana White, al pastor Hiram Edson, al padre Pierce, entre otros. Y son ellos quienes precisamente conocieron, por la revelación del Espíritu Santo, las verdades que Dios nos entregó como pilares fundamentales e hitos. Y son ellos, según la hermana White, a quienes debemos revivir y volver a leer sus escritos para entender cuáles son nuestros fundamentos y raíces como adventistas y cuál es el mensaje que nos hace adventistas. Entonces, hermanos, vamos a finalmente leer la última cita del linaje de White para pasar a estudiar la Biblia y poder unir lo que los pioneros estudiaron y lo que nos legaron con lo que los apóstoles creían y enseñaban a través del Espíritu Santo. Debo dar los mensajes de amonestación que Dios me da y luego dejar con el Señor los resultados, dice el linaje de White. Debo presentar ahora el asunto con todo lo que implica, pues el pueblo de Dios no debe ser despojado. Mensajes selectos, tomo 1, página 242, párrafo 3. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años, toda suerte de herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la palabra, especialmente acerca de la ministración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 de Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles. Entonces, el linaje de White nos está diciendo que la apostasía iba a atacar, comenzando con Kellogg, la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Pero el desarrollo de la apostasía de Alfa Omega nos iba a llevar como iglesia a rechazar la obra de Cristo en el santuario celestial y a rechazar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Y eso es algo que estamos viendo puntualmente en la iglesia adventista en nuestros días, con total asombro. Cómo, en vez de denunciar a Roma, se están uniendo con Roma y están predicando el vino de Babilonia. Y cómo le están diciendo a la gente que van a pecar hasta que Cristo venga y que no podemos guardar los mandamientos y no podemos ser santos. Y de esa manera la iglesia adventista asolapadamente está atacando el juicio investigador. De manera que la iglesia adventista ha dejado de creer en las doctrinas que la formaron como iglesia y por ende ha dejado de ser iglesia y adventista. Y hoy es Babilonia. Y es por eso que la palabra nos dice: salid de ella, pueblo mío. Y debemos ser obedientes a la luz que Dios nos ha dado, si no somos partes de la rebelión, de la apostasía y de Babilonia. Porque Babilonia es toda iglesia que rechaza la luz que Dios les ha dado del cielo. Entonces, resumiendo lo que hemos leído hasta ahora, entendemos que sería atacada nuestra verdad, nuestro fundamento, nuestra iglesia, nuestra revelación que Dios nos dio por medio del Espíritu Santo y del estudio de la Biblia y la revelación a través del linaje de White y el estudio de los pioneros, como les comentaba. Así que la verdad bíblica y la verdad adventista en estos tiempos sufrirían 3 ataques, o los pilares de la fe adventista sufrirían 3 ataques
En primer lugar, la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Eso Elena G. de White lo profetizó en Mensajes Selectos, tomo 1, página 235, párrafo 3. La administración de Cristo en el santuario, el juicio investigador. Eso también sería atacado y ella lo profetizó en Mensajes Selectos, tomo 1, página 243, párrafo 1. Al igual que el ataque al mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. De manera que los fundamentos adventistas serían atacados en estas 3 verdades: la personalidad de Dios y su presencia, la administración de Cristo en el santuario y el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Vamos entonces a comprender cuáles son los hitos y fundamentos que Dios nos dio a través de los pioneros que hablen de la personalidad de Dios y de su presencia y de la obra de Cristo en el lugar santísimo y del mensaje de los 3 ángeles, que es la justificación por la fe. Así que nos vemos obligados a preguntarle a Jaime White, según el testimonio de la hermana White, profeta de Dios y esposa del pastor White, en que nos dice que Dios le dio la verdad a los pioneros y puntualmente a su esposo, a Hiram Edson, al padre Pierce, entre otros. El primer pilar dice que hay un solo Dios personal, ser espiritual, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable y presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. De manera que el primer pilar de la fe adventista que escribió Jaime White en la Sign of the Times el 4 de junio de 1874, nos dice que los adventistas creen que hay un solo Dios personal, omnipotente, omnisciente, santo, bondadoso, pero que está presente en todo lugar por medio de su representante, el Espíritu Santo. De manera que Elena G. de White nos declaraba que iba a ser atacada esta verdad, como yo les decía recientemente. Se iba a especular, y eso comenzó con el Dr. Kellogg y el libro Live and Temple, se iba a especular en relación a la personalidad de Dios y en dónde está su presencia. Y de eso precisamente nos habla el primer pilar de la fe adventista, que hay un solo Dios, personal, un Dios personal. Y eso es lo que se iba a atacar, la personalidad de Dios y en dónde está su presencia. Y la presencia de Dios es su representante, el Espíritu Santo, como lo dice Jaime White en el primer pilar. De manera que lo que Elena G. de White nos dijo y nos advirtió en Mensajes Selectos, tomo 1, página 235, párrafo 3, en que Kellogg y la apostasía alfa comenzarían en atacar la personalidad de Dios y su presencia, es un ataque directo al primer pilar de la fe adventista. Pero entendemos que el segundo y el tercer ataque a la fe adventista están relacionados con el ministerio de Cristo en el santuario, la obra de expiación en el santuario, y también con el mensaje de los 3 ángeles, que es la justificación por la fe. Hoy la Iglesia Adventista enseña que la salvación y la redención comenzaron y terminaron en la cruz, igual que los católicos e igual que los evangélicos. Por lo tanto, la organización adventista y muchos adventistas están enseñando vino de Babilonia y no doctrina adventista. Y eso ataca puntualmente al santuario y a la obra de Jesús en el lugar santísimo. De manera que si quebrantamos los mandamientos estamos en pecado y no podemos ser el pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y que tenga el testimonio de Jesús. De manera que al decir que no podemos guardar los mandamientos y que vamos a pecar hasta que Cristo venga, es desmentir y rechazar la verdad de que somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesús. Y la iglesia hoy en día piensa que la salvación estriba en bautizarse en la organización adventista y permanecer en ese templo. O muchos otros adventistas piensan que la salvación estriba en salirse del templo y reunirse en grupos de WhatsApp alrededor de algún pastor que los lidere. U otras personas piensan que la salvación estriba en comer sano, o que la salvación estriba en irse a vivir al campo, y que el campo es la salvación de las personas. Y eso es un error, porque la única salvación en la cual estriba y se fundamenta la justificación por la fe es la obra y los méritos de Jesús ganados en la cruz del Calvario. Todo lo demás que nosotros podamos hacer es simplemente obediencia y santificación, que estamos obligados a realizar para ayudar a Cristo
a devolvernos la imagen y semejanza de Dios. Pero la salvación la ganó Jesús en la cruz del Calvario. De manera que todas estas verdades están siendo atacadas por la Iglesia Adventista. Y de esa forma se ha cambiado nuestra religión y nuestras doctrinas. El segundo pilar que nos delegó el pastor Jaime White dice lo siguiente: que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, por quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas subsisten, que tomó para sí la naturaleza de la semilla de Abraham, para la redención de nuestra raza caída. Por lo tanto, el segundo fundamento de la Iglesia Adventista indica que Jesucristo vino a naturaleza después del pecado de Adán, o naturaleza poslapsaria, en semejanza de carne de pecado. Y esta verdad también está siendo rechazada por la Iglesia Adventista para levantar la doctrina mariana de la perfección de la naturaleza de Jesús, que está relacionado con la Inmaculada Concepción de María. Porque si Jesús nació sin pecado o con una naturaleza impecable, o antes del pecado, o en la naturaleza humana antes que Adán pecara, entonces María también tiene que haber nacido sin pecado para que no pudiese haberle transmitido su genética pecaminosa. Pero ese tema lo vamos a estudiar en un siguiente video en esta campaña. Que hay un solo Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, por quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas las cosas subsisten, que tomó para sí la naturaleza de la semilla de Abraham, para la redención de nuestra raza caída, y vivió entre los hombres, lleno de gracia y de verdad. Vivió nuestro ejemplo, murió nuestro sacrificio, fue levantado para nuestra justificación, ascendió a las alturas para ser nuestro único mediador en el santuario celestial, donde a través de los méritos de la sangre derramada, asegura el perdón de los pecados de todos los que continuamente vienen a él. Y como parte final de su obra como sacerdote, antes de tomar su trono como rey, consumará la gran expiación por los pecados de todos ellos. Ahí está la justificación por la fe, el mensaje de los tres ángeles. Y sus pecados serán entonces borrados. Hechos de los Apóstoles 3:19. Y quitados del santuario, tal como se mostró en el servicio del sacerdocio levítico, que anticipa y prefigura el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Ver Levítico 16, Hebreos capítulo 8, versículos 4 y 5, y Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7. Puntualmente el segundo fundamento se basa en las Escrituras, Hechos 3:19, Levítico 16, Hebreos 8, 4 y 5, y Hebreos 9, versículos 6 y 7. Así que estos fundamentos, tanto el primero y el segundo y los demás, están establecidos a través de los estudios bíblicos por la dirección y revelación del Espíritu Santo que realizaron los pioneros al comienzo del movimiento adventista entre el año 1844 y 1888. Y según el testimonio del Elena G. de White, cualquiera que ataque estas verdades en realidad está atacando la revelación del Espíritu Santo y está en un espíritu anticristiano oponiéndose a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. Elena G. de White nos advirtió entonces que iba a ser atacada la personalidad de Dios y en dónde estaba su presencia, la obra de Cristo en el lugar santísimo o en el santuario, y también el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, que es la justificación por la fe. Y esas verdades estaban establecidas en el primero y en el segundo fundamento de los pilares e hitos de la fe adventista. Así que lo que se ha atacado puntualmente y lo que se ha querido esconder y desaparecer en la Iglesia Adventista en estos últimos 100 años es la verdad del Padre y el Hijo y la verdad de Cristo en el lugar santísimo y el mensaje de los tres ángeles. Es por eso que ya no se predican estas cosas en la Iglesia Adventista y se centran solamente en el romanticismo, en el sentimentalismo barato, en una gracia barata y en una esperanza espuria. Vamos entonces a revisar qué es la presencia de Dios en el libro de los Salmos, Salmo 139, versículos 2 al versículo 9 y al versículo 10, Salmo 139 del versículo 2 al 10. Dice así la palabra: Tú conoces mi sentarme y levantarme. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entiendes mis pensamientos. Mi andar y mi acostarme has rodeado, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí
Oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me has rodeado, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es muy maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi lecho, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. De manera que el versículo 7 nos dice que la presencia de Dios es el Espíritu Santo, por lo cual Dios puede estar en toda parte. El Espíritu Santo entonces es la omnisciencia, la omnipresencia y su presencia en todo lugar. Eso es el Espíritu Santo, la presencia del Dios Padre, con el cual Dios puede estar en todo lugar y conocer y saber todas las cosas. Por lo tanto, el Espíritu Santo, reitero, su omnipresencia y su omnisapiencia, su sabiduría. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Jeremías capítulo 23, versículos 23 al 24 nos dice: ¿acaso soy yo Dios de cerca, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? Verso 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El Señor sabe todo lo que nosotros hacemos, sabe todo lo que nosotros pensamos, porque su Espíritu Santo habita dentro de nosotros y estamos conectados mentalmente con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y cada vez que nosotros tenemos tristezas, penas, alegrías o dificultades o necesidades, el Señor, antes que nosotros le presentemos esta temática o este problema, Él ya lo sabe. Así que, hermanos, no necesitamos presentar nuestras aflicciones delante de Dios. Presentemos nuestro agradecimiento y nuestra alabanza, porque Él ya sabe que tenemos necesidad. Y Él nos librará en ese canto y en esa alabanza, sin darnos cuenta de nuestros enemigos. Porque el Señor todo lo sabe, por medio de su Santo Espíritu, que habita en nuestra mente y en nuestro corazón. Creemos en un solo Dios, decía Pablo, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 al versículo 6. Y esa será la tónica, en realidad, en todos los escritos que Pablo escribió, Pedro y Juan, y también Judas, en que ellos demostraban su fe, o profesaban su fe, en el Padre, en Dios, el único verdadero Dios, y en Jesucristo, el Cristo, a quien el Padre envió para salvar al mundo, su unigénito. 1 Corintios capítulo 8, versículos 4 al 6 dice: y en cuanto a comer de aquello que es sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un solo Dios. Verso 5. Porque aunque hay algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, mas para nosotros, verso 6, mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Efesios capítulo 6, versículo 23, corrobora lo que hemos leído en relación a 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 al 6, donde Pablo nos profesa su fe en la deidad, en el Dios único y verdadero, el Padre eterno, y en un Señor, nuestro Dios y Creador Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito engendrado. Efesios capítulo 6, versículo 23 dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. De manera que cuando ustedes revisen todas las salutaciones, todos los saludos que Pablo y los demás apóstoles realizan a través de sus epístolas, siempre van a mencionar al Padre y al Hijo, jamás una Trinidad. Pero en esta cita se encuentra el Espíritu Santo, en la gracia, en la paz que el apóstol desea para la iglesia. La gracia y la paz que vienen del Padre y del Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Y esa paz nos deja consuelo. Por eso se le menciona como el Consolador. Elena G. de White nos declara a través de la pluma inspirada: las Escrituras indican claramente la relación entre Dios y Cristo y traen a la vista claramente la personalidad e individualidad de cada uno. Y eso es lo que iba a ser atacado, la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Las Escrituras indican claramente la relación entre Dios y Cristo,
el Padre y el Hijo, y traen a la vista claramente la personalidad e individualidad de cada uno. Son dos personas distintas: Dios el Padre y su Hijo, Jesucristo el Creador y Dios de los hombres. La Escritura indican claramente la relación entre Dios y Cristo y traen a la vista claramente la personalidad e individualidad de cada uno. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia o de su poder, que es el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, Cristo sostiene y da vida a todas las cosas, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia o de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hebreos 1:4. Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Por lo tanto, Cristo heredó un nombre que es superior a la de los ángeles, al nombre de los ángeles. Y este nombre es Jehová. Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Aquí Dios, según el ángel de White, está declarando que Cristo es su hijo. Y eso lo hizo en la eternidad. También lo hizo cuando nació de María. Y lo hizo cuando Cristo resucitó y volvió al cielo, en cuerpo de hombre, magullado y lacerado por las heridas que recibió por nuestro pecado. El Padre lo tuvo que presentar 3 veces en el cielo a los ángeles como su Hijo amado. Y la primera vez fue cuando Satanás y los ángeles caídos pusieron en duda la autoridad del Hijo de Dios. Y eso usted lo puede encontrar en Patriarcas y Profetas capítulo 1 y en la historia de la redención capítulo 1. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo hoy te he engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Dios es el Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Entonces, en Juan capítulo 5, versículo 18, que siempre yo cito, dice que los judíos querían matar a Cristo porque no solo quebrantaba el sábado según los fariseos, sino que decía que Dios era su Padre haciéndose igual a Dios. Por lo tanto, Cristo, al ser el Hijo de Dios, es igual al Padre, porque ha sido engendrado de una manera idéntica. Y es por eso que en Hebreos capítulo 1, versículos 4 y 5, que acabamos de revisar a través de los testimonios del ángel de White, se nos indica que Cristo es la imagen misma, la misma sustancia del Padre, comparten el mismo espíritu, lo mismo que lo conforma, la misma sustancia. Así que a Cristo ha sido dada una posición exaltada, se le entregó una posición que no tenía al comienzo. ¿Por qué? Porque fue engendrado, y al ser engendrado, se le entregó esta posición delante de los ángeles que fueron creados. A Cristo ha sido dada una posición exaltada, ha sido hecho igual a Dios, el Padre. Ha sido hecho igual al Padre, a Dios, el Eterno. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Y por decreto también es hecho igual a Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. El G. de White, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 266. En Malaquías capítulo 2, versículo 10 nos dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Por lo tanto, todos tenemos un solo Padre, del cual todos provenimos, Dios el Eterno, del cual también proviene Cristo el engendrado. Juan 17:3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo tanto, Juan profesa la misma fe que hallamos en los libros de Pablo, que hay solamente un Dios verdadero y un Señor Jesucristo, a quien el Padre envió.
y en el conocerlos a ambos consiste en nuestra vida eterna. Es por eso que es importante que indaguemos y estudiemos la divinidad y ambas personalidades de la divinidad, el Padre y el Hijo, y el poder del Espíritu Santo que nos regenera para vida eterna. Efesios capítulo 4 versículos 1 al 6 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. De manera que en el libro de los Efesios capítulo 4, Pablo vuelve a decirnos que hay un solo Señor, Jesús, y que hay un solo Dios, el Padre. Lo mismo que nos dijo en 1 Corintios capítulo 8 versículo 6, y es lo mismo que nos dice Juan en Juan 17:3, que hay un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Contradecir esto es contradecir a los profetas, a los apóstoles, a los pioneros, a la hermana White, al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, y por ende la Biblia, que es la palabra de Dios. Y eso es espiritismo, porque es una contradicción al Espíritu de Dios y a su revelación. Por ende vemos que la Biblia no se contradice, pero lamentablemente las iglesias hoy están contradiciendo la Biblia. La relación del Padre y el Hijo, Juan 10:30, yo y mi Padre, uno somos. En Proverbios capítulo 30, versículo 4, se nos dice ya en el Antiguo Testamento la relación del Padre y el Hijo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si lo sabes. Proverbios capítulo 30, versículo 4. En Juan capítulo 17, versículo 1 dice: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Versículo 5. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Verso 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. De manera que Jesucristo está dando testimonio de que Él es el Hijo de Dios, y que el Padre es el Padre de Jesucristo, y que el Padre le ha enviado. Y Jesús está orando para que nosotros conozcamos la gloria que Él tenía antes de que Él se hiciera humano. Y esa gloria es la que Él tenía con el Padre, de la cual nos manifiesta Juan capítulo 10, versículo 30, que leímos anteriormente, donde nos dice: yo y mi Padre somos uno. Y donde Proverbios capítulo 30, versículo 4 nos habla de ambos, y que ambos tienen el mismo nombre. Por eso Cristo heredó más excelente nombre que sus compañeros, que los ángeles, porque es el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios engendrado, heredó todo lo que Dios quería entregarle, sobre todo su nombre y su espíritu, su plenitud, su presencia. De manera que en Jesucristo siempre ha habitado toda la presencia del Padre, el Espíritu de Dios. Vamos ahora a profundizar un poco en esta frase que Jesús nos dijo, en que yo y mi Padre somos uno, del libro de Juan que acabamos de leer. Juan 17:21 dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De manera que yo y mi Padre somos uno, significa que el Padre está en Cristo y Cristo en el Padre. Y Cristo desea que nosotros seamos uno con el Padre y con Cristo, y seamos uno entre nosotros. Y eso se puede lograr simplemente y únicamente con la presencia del Espíritu Santo. La presencia de Dios el Padre es el Espíritu Santo. De manera que si el Padre está en Cristo, lo está a través del Espíritu Santo. Y si Cristo está en el Padre, lo está a través del Espíritu Santo. Y si el Padre y el Hijo están en nosotros, lo están a través del Espíritu Santo. Pero ellos, el Padre y el Hijo en forma personal, están en el cielo. Y para compartir con nosotros, nos envían su presencia, su poder, su aliento de vida, su Santo Espíritu. De esa manera, el Padre y el Hijo son uno. Y de esa forma,
nosotros somos uno con ellos. Juan capítulo 4 versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. De manera que para comprender estas cosas y comprender la verdadera naturaleza de la divinidad, debemos ser espirituales y entender estas cosas no con teología ni filosofía humana, sino con la revelación del Espíritu Santo y el estudio de la Biblia. Juan capítulo 14 versículo 10 al 11 dice: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, a través del Espíritu Santo, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículos 20 al 23 dice, del mismo capítulo 14 de Juan: En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 22. Judas le dijo, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: Si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Vendrá el Padre y el Hijo al alma que guarda los mandamientos y llama a Dios a través del Espíritu Santo, y harán a través del Espíritu Santo morada en él. Y ahora ese individuo que guarda los mandamientos goza de la presencia de Dios y se transforma en el templo de Dios, recibiendo el Espíritu Santo, siendo santificado y purificado por la presencia de Dios en esa vida. De esa manera esa persona comienza a experimentar una transformación. Vamos a leer Testimonios, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 266 en adelante, de Elena G. White, y también vamos a revisar unos escritos de Jaime White en la Review and Herald, 6 de junio de 1871, y el 5 de abril de 1906 también la Review and Herald. Acompáñenme a la lectura. Las Escrituras indican claramente la relación entre Dios y Cristo, y traen a la vista claramente la personalidad e individualidad de cada uno. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo hoy te he engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada, ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. El lenguaje sencillo en las Escrituras representa al Padre y al Hijo como dos personas distintas. Con este punto de vista sobre el tema, el lenguaje que habla del Padre y el Hijo tiene sentido y fuerza. James White, Review and Herald, junio 6 de 1871. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de la adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. El Señor me poseyó al principio de su camino. Él declara, antes de sus obras, de tiempos pasados, desde la eternidad fue establecida desde el principio, desde los orígenes de la tierra, cuando no habían abismos, fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada, cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo. Al igual
que en Proverbios capítulo 30, versículo 4, encontramos al Padre y al Hijo haciéndolo todo. Y Cristo, hablando de sí mismo, dice que antes que el Padre creara todas las cosas, le había engendrado a Él. De manera que Jesús, desde el momento del engendramiento en la eternidad, ha estado junto con el Padre y han sido uno en espíritu y en verdad. El Hijo de Dios declara referente a sí mismo. Esto lo tomamos en Patriarcas y Profetas, página 34, capítulo 1, de 1890. Y el Hijo de Dios declara referente a sí mismo: el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida. Cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a Él, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Luego lo encontramos en la Signs of the Times, agosto 29 de 1900, el mismo testimonio o muy parecido. A través de Salomón, Cristo declaró: el Señor me poseyó al principio de su camino. Ella está citando Proverbios capítulo 8, que es lo que hemos citado en los dos textos anteriores del Ellen G. White. Así que el Ellen G. White nos está diciendo que Cristo da testimonio de sí mismo, que Él aparece en Proverbios capítulo 8 y que Salomón, según Things of the Times, 29 de agosto de 1900, está dando testimonio, está declarando referente al Señor Jesús en Proverbios 8. Vamos a reiterar lo que dice la hermana White. Proverbios 8 de 22 al 30. Eso es lo que el Ellen G. White está citando aquí, referente a Cristo y a Salomón. A través de Salomón, Cristo declaró: el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no habían abismos, fui engendrada. Cuando no habían manantiales abundantes en aguas. Antes que los montes fueran asentados. Antes que las colinas, fui engendrada. Things of the Times, agosto 29 de 1900. De manera que Jesucristo mismo está diciéndonos que Él fue engendrado. Así que si tú no crees en lo que Cristo revela de sí mismo y crees lo que los pastores a través de la teología te han enseñado, tienes entonces, lamentablemente, un espíritu anticristiano y te estás oponiendo a la palabra de Cristo. ¿Cuál? Nimrod. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 27 y 28 nos dice: porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Este versículo de 1 Corintios 15, 27 nos está diciendo que el Padre sujetó todas las cosas a su Hijo. Por eso Él es el Señor. Pero el único que no está sujeto al Hijo es el Padre, porque el Padre es superior en autoridad al Hijo, porque es el Padre y Cristo es su Hijo. Dice, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él, o sea, a Cristo, todas las cosas, el Padre. Versículo 28. Y cuando todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De manera que finalmente Jesús estará completamente sujeto al Padre nuevamente, como lo estuvo al principio. Y todos nosotros estaremos sujetos por Cristo al Padre. Y así perteneceremos a la familia divina. Y de ese modo, Dios el Padre estará en todos nosotros, a través de su presencia, que es el Espíritu Santo. Vamos a leer ahora segunda de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 11, donde el apóstol nos declara y nos advierte: porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que tal hace es engañador y anticristo. O sea, los anticristos negarían que Jesucristo vino en carne. ¿En cuál carne? Romanos 8:3. En carne de pecado, en semejanza de carne de pecado. Por lo tanto, los anticristos, además de ser trinitarios, rechazan la verdad de que Jesucristo vino en carne caída o en naturaleza humana caída para salvar al hombre y enseñarle cómo vencer el pecado y guardar los mandamientos. Verso 8. Mirad por vosotros mismos,
para que no perdamos aquello por lo cual hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. Versículo 9. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. ¿Cómo tenemos al Padre y al Hijo? A través del Espíritu Santo, según Juan 14, versículos 15 al 26, como lo leímos hace un rato. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. De manera que debemos entender ahora cuál es la doctrina de Cristo, cuál es el Evangelio de Cristo, en qué consiste el mensaje cristocéntrico. Vamos a leer Cada día con Dios, página 126, párrafo 2, en lo que Elena G. de White nos dice cuáles son las doctrinas de demonios. Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos, o sea los demonios, querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, el único engendrado, el only begotten, el único nacido de Dios. Y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Cada día con Dios, página 126, párrafo 2. De manera que el corazón del Evangelio y lo que comenzaron a rechazar los demonios, los ángeles caídos y Satanás, es que Cristo es el Hijo engendrado de Dios. Y en esa verdad se sustenta el Evangelio, como lo dice Jesús a Pedro en Mateo capítulo 16, versículos 3 al 18. Cristo le dice a Pedro: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló? La verdad que Pedro confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: sobre esa roca, sobre esa verdad, edificaré mi iglesia. Y contra esa verdad, ni el infierno, ni los adventistas, ni la teología, ni el catolicismo podrán luchar, porque esa es la verdad que será para siempre. Cristo, el Hijo de Dios, el único que nos puede salvar del pecado. El testimonio del Hijo. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, nos asienta el fundamento y el corazón del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, en el Hijo de Dios, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú no crees que Cristo es el Hijo engendrado de Dios, entonces tú no estás en la doctrina y en la verdad de Cristo. No estás en el Evangelio, porque el Evangelio se centra en que solamente uno igual a Dios, el Hijo de Dios, podía salvar al hombre de su pecado, y que Dios, como se lo mostró a Isaac, mandaría a su único hijo. Por eso Jesús dijo: Abraham vio mi día y se alegró, y lo vio a través del sacrificio que Dios le ordenó a Abraham de realizar en contra de Isaac. Y esa prueba simbolizaba el gran sacrificio que el Padre, nuestro Dios, ha hecho al entregarnos en muerte y en la cruz del Calvario a su único Hijo, a Jesús. Y en eso estriba el corazón del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice Elena G. de White en Patriarcas y Profetas, página 43, párrafo 2. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se llenó de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo, únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre.
Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solamente uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. De manera que Cristo, cuando vino a la tierra, ya era hijo de Dios, porque si no fuera hijo de Dios, Dios no podría mandar a su Hijo. Así que la Biblia nos está hablando gramaticalmente en un pasado presente. La Escritura nos dice que el Padre envió a su Hijo a morir por el mundo. Por lo tanto, Cristo era hijo de Dios antes que naciera de María. Por eso el Padre envió a su Hijo. Y en eso se centra el Evangelio en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como dice la hermana White, solamente uno igual a Dios podía salvar al hombre del pecado. ¿Y por qué Cristo es igual a Dios? Porque lo dice Juan 15:16-18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora revisemos lo que dijeron los judíos de sí mismos en Juan 8, 41 y 42. Dice Jesús: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Pero los judíos le respondieron. Le dijeron entonces los judíos: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Verso 42. Jesús entonces les dijo: si Dios fuese vuestro padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. De manera que Jesús nos está diciendo que Él fue enviado por el Padre y que Él ha salido del Padre. Pero los judíos declaraban que el Padre era Dios, que ellos eran hijos del Padre, de Dios. Pero ¿por qué ellos tomaron la actitud de apedrear a Cristo por decir Cristo que era el Hijo de Dios? Y vemos aquí en Juan 8, 41 a 42, en que los fariseos se autoproclaman hijos de Dios. Entonces entendemos que la proclamación que hace la iglesia o hacen los fariseos de ser hijos de Dios se establece en el fundamento de que somos criaturas de Dios, hijos por creación. Pero Cristo está diciendo que Él es el unigénito, el engendrado, el Cristo, el Mesías, el prometido, el engendrado de Dios, el que es igual a Dios, el único que puede rescatar a Dios. El único que puede rescatar al hombre del pecado a través del poder de Dios. Dice la hermana White en El deseo de todas las gentes, página 178, párrafo 1 al párrafo 2. Toda la nación judía llamaba a Dios su Padre, y por lo tanto no se habrían enfurecido si Cristo hubiese dicho tener esa misma relación con Dios. Pero le acusaron de blasfemia, con lo cual demostraron entender que Él hacía este acerto en un sentido más elevado. O sea, Él decía ser hijo de Dios por engendramiento y no por creación o no por nacer de María. Por eso los fariseos querían matarle. Estos adversarios de Cristo no tenían argumento con qué hacer frente a las verdades que presentaba a su conciencia. Lo único que podían citar eran sus costumbres y tradiciones, igual que los trinitarios de hoy. Y estas parecían débiles cuando se comparaban con los argumentos que Jesús había sacado de la palabra de Dios y del incesante ciclo de la naturaleza. Si los rabinos hubieran sentido algún deseo de recibir la luz, se habrían convencido de que Jesús decía la verdad, pero evadieron los puntos que Él presentaba acerca del sábado y trataron de excitar iras contra Él porque aseveraba ser igual a Dios, por ser el Hijo de Dios engendrado. El furor de los gobernantes no conoció límites. Si no hubiesen temido al pueblo, los sacerdotes y rabinos habrían dado muerte a Jesús allí mismo. Pero el sentimiento popular en su favor era fuerte. Muchos reconocían en Jesús el amigo que había sanado sus enfermedades y consolado sus pesares, y justificaban la curación del enfermo de Betesda. Así que por el momento los dirigentes se vieron obligados a refrenar su odio.
Y ese es el mismo odio, es el mismo carácter, el mismo pensamiento que hubo en Satanás, Lucifer y en los ángeles caídos, que querían ocultar la verdad de que Jesucristo es el engendrado, el unigénito de Dios, porque ese es el fundamento y la base de nuestra salvación y del Evangelio. De manera que si tú rechazas que Jesucristo es el unigénito de Dios, estás participando de la rebelión de Satanás, de sus ángeles caídos y del espíritu del anticristo, que es el vino de Babilonia. Todas las iglesias trinitarias están atacando el Evangelio y el corazón del Evangelio. Y es por eso que se airan contra nosotros y nos persiguen día a día por enseñar la verdad del Padre y del Hijo. No te dejes engañar, adventista del séptimo día. Jesús rechazó el cargo de blasfemia. Mi autoridad, dijo él, por hacer la obra de la cual me acusáis, es que soy el Hijo de Dios. Uno con él en naturaleza, voluntad y propósito. Cooperó con Dios en todas sus obras de creación y providencia. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viera hacer el Padre. Los sacerdotes y rabinos reprendían al Hijo de Dios por la obra que había sido enviado a hacer en el mundo. Por sus pecados se habían separado de Dios y en su orgullo obraban independientemente de él. Y por eso utilizaban la teología, porque no tenían el Espíritu Santo. Y eso es lo que está ocurriendo con los adventistas hoy. Al no tener una dependencia y una unidad con Dios, al no apartarse del pecado, no pueden recibir el Espíritu Santo y se van a la filosofía, a la teología. Y es por eso que tienen y defienden la falsa doctrina de la Trinidad. Cooperó con Dios en todas sus obras de creación y providencia. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viera hacer al Padre. Los sacerdotes y rabinos reprendían al Hijo de Dios por la obra que había sido enviado a hacer en el mundo. Por sus pecados se habían separado de Dios y en su orgullo obraban independientemente de él. Se sentían suficientes en sí mismos para todo y no comprendían cuánto necesitaban que una sabiduría superior dirigiese sus actos, el Espíritu Santo. Pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder, del Espíritu Santo. Tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes para sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera, debemos depender de Dios, que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. El deseado de toda la gente es página 178, párrafo 3. ¿Qué es lo que predicaba entonces los antiguos profetas, los antiguos hombres de Dios? ¿Qué predicaron los apóstoles en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Vamos a ver entonces en Daniel capítulo 3, 25, qué es lo que Daniel y sus amigos predicaron en Babilonia y al rey Nabucodonosor. Daniel 3:25 dice: respondió él, hablando de Nabucodonosor, y dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Ellen G. White, en la Review and Herald, el 3/5 de 1892, sacado del comentario bíblico 7a de Daniel 3:25, nos dice, referente al versículo que les acabo de leer: Cristo revelado por los cautivos. Por lo tanto, la revelación que los israelitas dieron a Babilonia y a Nabucodonosor se centraba y consistía en que el Padre tenía un hijo. Cristo revelado por los cautivos. ¿Cómo supo Nabucodonosor que el aspecto del cuarto era como el del Hijo de Dios? De los cautivos hebreos que estaban en su reino, había oído acerca del Hijo de Dios. Ellos habían sido portadores del conocimiento del Dios viviente, que gobierna todas las cosas. Review and Herald 3/5 de 1892, comentario bíblico adventista 7a de Daniel 3:25. Vamos a leer entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 32 al 38. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: te ruego, ¿de quién dice el profeta esto?
de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Verso 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Por lo tanto, vemos que el mensaje que Felipe le entregó del Evangelio eterno, Evangelio cristocéntrico, que solamente Jesús puede salvarte, solamente uno igual a Dios, el Hijo de Dios, le fue entregado al eunuco, y él lo entendió. Y la fe que él profesó antes de ser bautizado es que él creía que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y solamente uno igual a Dios, es decir, el Hijo de Dios, el engendrado, puede salvarte del pecado. Y esa es nuestra fe. Y eso es lo que debemos profesar, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso mismo enseñaron Daniel y sus amigos. Eso mismo enseñó Felipe al eunuco. Eso mismo escribió Pablo. De eso mismo habló Pedro. De eso mismo habló Juan. De eso mismo habló Judas. Y de eso mismo dio testimonio Cristo mismo. Y de eso mismo habló el ángel de White y los pioneros. Hermanos, no nos dejemos engañar. El Evangelio estriba en que reconozcamos a Cristo como el Hijo engendrado de Dios. No hay otro. Solo Cristo nos puede salvar del pecado. Y Él ha sido dado como el unigénito de Dios para la salvación del mundo. Porque en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo a que tú has enviado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos finalmente a revisar el ejemplo del Hijo de Dios. El Hijo, nuestro ejemplo, tomado de los escritos del ángel de White. José y María eran judíos y seguían las costumbres de su nación. Cuando el niño cumplió 6 semanas, lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo ante el Señor. Esto lo hacían de acuerdo con la ley que Dios había dado a Israel, y Jesús debía ser obediente en todas las cosas. Así, el propio Hijo de Dios, el príncipe del cielo, el Hijo del Rey, con su ejemplo enseñó que debemos obedecer. Y esa obediencia estriba en que tú aceptes la revelación de la palabra de Dios como Él lo anunció a sus siervos los profetas, y no como lo anuncian los pastores, los curas y los teólogos, mezclando la verdad bíblica con la filosofía y las tradiciones humanas. Hermanos, no te dejes engañar. Tanto Pablo, Juan, Pedro, Judas, Felipe, Daniel y sus amigos, Cristo, el ángel de White y los pioneros nos han dado testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero no solamente ellos, sino que también el Padre en Hebreos capítulo 1, donde declara que Él, el Padre, es Dios y Padre de su Hijo Jesús. No te dejes engañar, adventista del séptimo día. Recuerda siempre que la verdad estriba en que Dios envió a su Hijo unigénito. Y esa fue la visión que se le dio a Abraham. Por eso Jesús dijo: Abraham vio mi día y se alegró. Y eso se lo mostró a través del sacrificio que Dios le exigió de su único hijo, de Isaac. De esa manera, Abraham entendió el Evangelio, que estriba en que el Padre enviaría a su Hijo a morir por esta raza caída. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Maranata, Cristo ya viene.